Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, aquellos que nos están viendo por la transmisión, sean bienvenidos. Somos Casa de Oración Tijuana y estamos los jueves llevando la enseñanza. ¿De qué, hermanos, que estamos viendo? ¿Cuál carta? Carta a los Gálatas. Siempre es una gran bendición, de verdad, conocer un poquito más o de una manera diferente las Escrituras. ¿Para qué? Para llegar a esa madurez que Dios espera de cada uno de nosotros. Y antes de iniciar cualquier cosa, pues reciban un saludo de nuestro pastor Francisco. Le mando muchos saludos. Él ya se nos adelantó, pero al Congreso de Matrimonios. Él está ya preparando todo lo necesario porque también va a ser grandemente edificado con la palabra de Dios. Y acompáñenme a orar para que sea Dios siempre respaldando su obra. Bendito Dios, en nombre de Jesús yo te doy muchas gracias, Señor, por lo que tú has hecho, mi Dios, lo que tú estás haciendo y lo que tú harás en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdame, mi Dios, a citar tu palabra de la manera correcta, mi Dios, de la manera simple y sencilla, pero que caiga en un corazón sensible a tu palabra, mi Dios, con el único fin de que nosotros vayamos siendo perfeccionados en tu palabra, mi Dios, para que nosotros vayamos creciendo en madurez, en consagración, en santidad, y seamos algún día, Señor, enteramente preparados para toda obra, bendito Padre. Bendice a mis hermanos que vinieron, a los que no pudieron venir, también bendíceles grandemente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues estamos viendo, hermanos, la carta a los Gálatas. Y la semana pasada vimos el capítulo número 1 y vimos 4 temas. Si usted no lo ha visto, pues ahí está en el Facebook, puede revisarlo y puede darle otro estudio. Vimos 4 puntos. El punto número 1 fue un saludo con aclaración. Si recordamos, pues el apóstol Pablo aclara que él es apóstol por llamado y mandato de Jesucristo, no de hombres. En el punto número 2 vimos que solo hay un evangelio. ¿Cuál es? El evangelio de Cristo. Sin embargo, hay otros que son falsos. Solo hay uno que es el verdadero, que es el evangelio de Cristo. El punto número 3 fue lo que predico, lo recibí de Cristo. También Pablo no habla por su propio medio, no habla por lo que él quiere hablar, sino lo que realmente recibió del Señor Jesucristo, y es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, solo predicar lo que está escrito en su palabra. El punto número 4 es, ahora predico lo que antes rechazaba, y debería ser la condición de cada uno de nosotros, un antes de Cristo y un después de Cristo. Lo que antes rechazábamos, ahora predicamos, ahora vivimos. Y esos fueron los 4 puntos que vimos la semana pasada. En este día, en esta tarde, vamos a ver el capítulo número 2 y el tema se llama, así a grandes rasgos, la autoridad del apóstol Pablo. Aquellos que gusten de anotar, les vamos a anotar, es el capítulo número 2 de la carta de Pablo a los Gálatas. Y fíjese que el tema de la autoridad bíblica no debería ser un problema, no debería ser difícil realmente de aprender, de entender y de explicar. Sin embargo, el mundo nos ha dado su propia manera de entender la autoridad, que va más dirigido al autoritarismo, a lo que es ser jefe, a lo que es ser patrón, a lo que es pues ser autoritario, y todas esas cosas, tener un carácter, algunos le dicen. A esas cosas muchos de nosotros le llevamos que tiene autoridad. Sin embargo, la Biblia no menciona ese tipo de autoridad. La Biblia dice que la autoridad se delega. La autoridad, ¿quién nos la da? Pues Cristo. Cristo es el que delega la autoridad que solo Él tiene. Cristo es la única máxima autoridad que cada uno de nosotros tenemos. Él delega autoridad y la autoridad siempre se tiene y se sostiene por medio de la palabra de Dios. ¿Quién te da la autoridad? La palabra de Dios. Si uno se para de pronto a predicar y dice que predicó con autoridad, ¿saben por qué es? Porque predicó la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene autoridad. La autoridad no nos corresponde a los hombres. Si se recuerdan como Jesús le dice, tú piensas que a mí me puedes hacer algo, pero toda autoridad tú lo podrías hacer porque es dada del cielo. Y es así simple, ¿verdad? Ni un hombre tiene la autoridad si Dios no le da esa autoridad. Y aún nosotros como cristianos, la única autoridad que debemos de tener es la que proviene de Dios y es exclusivamente la que cumple el propósito divino. Cuando nosotros vivimos en un propósito divino
Y en base a la palabra de Dios, uno podría decir que vive en autoridad. Principalmente ¿contra qué? Contra el pecado. ¿Sí? Hemos tomado autoridad contra el pecado, con lo que nosotros éramos antes, con nuestra carne, con nuestro carácter. Y entonces la única autoridad, yo le puedo decir, hermanos, es Cristo mismo expresada en la palabra de Dios. Así que no se confundan, mi hermano, en la iglesia la máxima autoridad será siempre, ¿quién? Cristo, ¿verdad? Así lo dice y así enseña toda la Biblia, ¿verdad? La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo, ¿verdad? Entonces de ahí delega diferentes tipos de autoridades, pero la autoridad siempre es delegada y siempre se debe de respaldar por medio de la palabra de Dios. Así que vamos a leer el punto número 1. El punto número 1 está del verso, vamos a leer el verso 1 al verso 5. Y es: los apóstoles reconocen el llamado y ministerio de Pablo. Punto número 1. Los apóstoles reconocen el llamado y ministerio de Pablo. Sí, Gálatas 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Generalmente les digo y les hago la recomendación que nunca nos olvidemos del propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de esta carta que Pablo le escribe a los Gálatas? Es justamente esta característica que él habla, que es la libertad, ¿sí? La libertad en Cristo. Por eso, pues muchos le mencionan a la carta a los Gálatas lo que es la carta magna, ¿sí? Aquellos que de pronto Pablo establece una gran diferencia entre la ley y la gracia. Entonces vamos a ver en la carta a los Gálatas tintes muy específicos de qué, de cómo la gracia es sobre la ley, pero en todas las maneras. Y vamos a usar, fíjese, vamos a usar un poquito lo que hemos venido los martes y estamos aprendiendo lo que es el discipulado en hermenéutica. Voy a tratar de mencionar cada vez que ocupemos esa herramienta para que nos vayamos familiarizando. Fíjese que hay un problema. Pablo está exponiendo un problema y dice que tuvo que subir a Jerusalén con Bernabé. Y vamos a ocupar algo que son la quinta regla, que son los pasajes paralelos. Si uno leemos así de rapidito, pues a veces no comprendemos exactamente cuál era el problema, cómo lo solucionaron y de qué se trataba. Fíjese bien, había un tema. El tema era que habían unos hermanos, ¿sí?, que estaban enseñando algo diferente al evangelio de Cristo que Pablo estaba predicando. Y eso da pie a que Pablo con Bernabé y Tito tengan que ir a Jerusalén. ¿Por qué tienen que ir, hermanos? Porque ¿qué creen? No había teléfono, no había WhatsApp, no había Telegram. Entonces, si tenían que aclarar algo, ¿qué creen que tenían que hacer? Desplazarse. O, como Pablo hizo muchas veces, escribir una carta. Pero en esta carta él dice, yo tuve que ir. Y fíjense cómo vamos a ocupar el paralelo de Hechos 15. Vamos a estar leyendo Hechos 15 en el verso 5. Le voy a decir, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, Hechos 15:5, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Si nosotros nos damos cuenta, el libro de Hechos, en el capítulo 15, narra lo que Pablo estaba escribiendo en la carta a los Gálatas. Él empieza a decir, si quieren saber qué sucedió en esa reunión, vayan a leer el capítulo 15 del libro de Hechos, y lo vamos a estar leyendo. Para empezar, aquí no dice, si lo leemos en Gálatas, no, dice simplemente que habían unos hermanos introducidos. Sabe, dirían, ¿no? ¿Quién será? Pero en el libro de Hechos sí dice, a algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Ojo, ellos realmente habían creído, ellos se habían convertido al cristianismo,
Pero ¿qué creen? Tenían cosas arraigadas en su mente y en su corazón todavía. Entonces no eran de aquellos que de pronto no habían creído y entraban a una iglesia conscientemente para dividirlas. Estas personas eran personas que creían que estaban haciendo lo correcto, pero no por eso es correcto. Hay un encuentro fuerte entre Pablo, Bernabé y estos hermanos que de pronto vienen. Ellos dicen, sí, es cierto, nosotros nos hemos convertido a Cristo por medio de la predicación de Cristo, pero ¿qué creen? También hay que hacer ciertas cosas. Y ese era el problema. El problema real era que habían venido algunos que, en donde Pablo estaba explicando, a decirles, hermanos, esto es un problema. Hay un problema porque esos hermanos venían de Jerusalén. Para ponernos en un contexto, hagamos de cuenta que allá está la iglesia matriz. Yo aquí soy como una sucursal, y de pronto llegan de allá unos hermanos y empiezan a enseñar. De pronto yo estoy enseñando una cosa, ellos vienen y dicen, sí, está bien todo lo que Pablo dice, pero le hace falta esto. Caramba, entonces Pablo dice, yo no creo que sea así, estoy seguro que lo que tú dices es mentira, pero ¿cómo vienes desde allá? O sea, Pedro te envió Juan, te envió Jacobo. O sea, ¿o qué problema hay? Porque de pronto ya no me está gustando eso. Ese era el problema que Pablo tenía. Y entonces el Espíritu Santo que dice, guía a Pablo y le dice, es necesario que vayas allá. Nosotros leímos donde dice aquí, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano. Cuando uno tiene un problema, hermano, vamos a ocupar también la practicidad. Cuando uno tiene un problema de este índole, lo mejor que uno puede hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, o pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos guíe a cómo encontrar la solución. Pablo pudo haberse peleado con estos hermanos, Pablo pudo haber hecho muchas cosas, pero el Espíritu Santo le guió a ¿qué? Ve a Jerusalén, sube y arregla ese problema. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver que cuando uno no usa la guía del Espíritu Santo, es donde vienen problemas, donde la iglesia realmente se divide, en donde vienen unos que pierden y unos que ganan. Pero cuando el Espíritu Santo entra y guía, siempre suceden cosas como las que nosotros vamos a ver en este. Esto, da origen ¿qué? Al viaje. Pablo, Bernabé y Tito. Ellos tres se enfrascan en un caminar para ver y resolver un problema que tenían. Hechos 15, 5, 6. Hechos 15, 5, 6. Nosotros leímos Hechos 15, 5. El 15, 6 es, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Fíjense qué interesante. Ven llegar a Pablo, ven llegar a Bernabé, y ¿saben qué hace? Pues vamos a ver qué noticias traes, Pablo. Para empezar, acabamos de ver que solo una vez Pablo se había visto con ellos. Solo una vez se había visto con Pedro. Aquí vuelven otra vez a encontrárselos. ¿Y qué dicen? Miren, esa iglesia era más grande, esa iglesia ya tenía más años. Y se encontraron con ¿qué? Con los apóstoles y con los ancianos a conocer este asunto. Miren, un principio de Dios, un principio bíblico, es que cada iglesia tenga un grupo de ancianos. Lo tenía la primera iglesia que se creó, la iglesia primitiva, lo tenía después, vemos Pablo cómo establece, ve y establece ancianos, ve y establece un cuerpo, ve y establece. ¿Por qué? Porque nunca ha sido bueno que una sola persona tome la decisión, nunca ha sido bueno. Y entonces, ¿quiénes se reunieron? Los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Qué interesante, ¿verdad? Yo a veces me imagino, veo que llegar y qué problema, yo soy de pronto Pedro, yo soy Pedro, que voy a andar, pero dice, no, vengan todos los apóstoles. Y también los ancianos, el grupo de apoyo, vengan, queremos entre todos tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque pues 2 ojos, 4 ojos ven más que 2, ¿no? Y en la multitud de consejos, pues siempre hay sabiduría, ¿o no? En la multitud, sí, de sabios siempre está el buen consejo. Entonces, ese principio lo toman ellos. Cuando hay un problema, o cuando hubo un problema en la congregación, vemos cómo la iglesia primitiva lo resolvía. Hechos 15:3, para que vean, les estoy contando realmente el problema a detalle. Hechos 15:3,
Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pablo empieza a decir, fíjate que el evangelio de Cristo que hemos estado predicando por todos estos lugares ha dado resultado, Pedro. Él empieza a explicarle. Fíjate que se han convertido en este lado y en este lado y en este lado, y donde quiera que se predique el evangelio de Cristo, las personas se están convirtiendo. Órale. Pedro, me imagino que está diciendo, ¿dónde has pasado, Pablo? He pasado por aquí, he pasado por aquí, he pasado, y en todos lados ya hay cristianos. ¿Saben qué le estaba dando? Un testimonio de lo que él estaba seguro de algo, daba resultado. Y eso le digo algo, es algo que nosotros debemos de tener. Es como de pronto agarrar y decir, mira, este carro es muy bueno haciendo algo, oye, pero yo siempre veo que está descompuesto. Pues sí, pero es el mejor carro que puede tener. Pues de pronto mete una duda, pero cuando Pablo dice, en todos los lugares, Pedro, y apóstoles y ancianos, en donde hemos predicado este evangelio, la gente se convierte. Aún en las mismas sinagogas, la gente se ha convertido. Entonces, eso le da a él argumentos, a él le da testimonio para ser escuchado. A veces uno quiere ahí decir sus cosas, pero pues no tenemos algo que respalde que lo que vamos a decir pues funciona, ¿no? Fíjese que sigue diciendo, aquí hay algo, la prueba más fehaciente que Pablo tiene es curiosamente, yo cuando leía yo decía, como para qué lleva a Tito, ¿no? Tito, un griego, gentil, ¿qué va a estar haciendo en la iglesia de Jerusalén? Pero lleva una prueba fehaciente de la conversión de los gentiles. ¿Y era quién creen? Era Tito. Y dice el verso 1 de Hechos 15, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero Pablo le dice, mira, a ti tengo un griego y no se ha circuncidado. ¿Y qué creen? Ha recibido a Cristo en su corazón y su vida ha sido transformada sin cumplir el rito de Moisés. Y entonces eso es lo que a uno da argumentos. Digo, la filosofía al final es filosofía. El pensamiento del hombre al final es pensamiento del hombre. Pero yo me imagino a todos los apóstoles, todos los ancianos conociendo a Tito y decir, griego, creyente en Cristo. ¿Y qué tuviste que hacer? Solo creer en Él, en el Evangelio. ¿Y qué más tuviste que hacer? Absolutamente nada más. Y eso era una prueba que Pablo llevaba. ¿El problema cuál era? El problema era que habían unos hermanos ignorantes, y no se alarmen por la palabra, ¿verdad? La palabra ignorante simplemente es que ignoramos algo, y todos somos ignorantes en muchas cosas, pero habían hermanos ignorantes acerca de la gracia de Dios que iban y le decían principalmente a esas personas, a los gentiles, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro. Y dice Hechos 15:24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahí ya está hablando Pedro. Ahí Pedro, después de haber tenido una charla con Pablo, dice, sí, ya sé, Pablo, que lo que tú me dices es cierto, porque mira, te voy a decir algo, hemos oído que algunos de los que estábamos aquí, de la iglesia principal, han salido, pero ¿qué creen? Nosotros no le dimos la orden. Y es interesante que nosotros sepamos bien el relato. Hechos 15:24, Pedro dice, a los cuales no dimos orden. ¿Qué significa? Que por su propia iniciativa, insisto en algo, no en mala fe, pero eso no quita que estén errados. Habemos personas que a lo mejor tenemos ganas de hacer algo, a lo mejor tenemos ganas de servir, tenemos ganas de predicarle a una persona, de evangelizar a otra persona, pero ¿qué creen? Pero somos ignorantes. Bueno, estas personas, para haber recorrido tanto por su propia iniciativa, significa que habían sido tocados por el evangelio de verdad. Pero ¿qué dicen? Solo fueron a inquietar,
fueron a perturbar vuestras almas. En vez de ser de bendición para la iglesia de ustedes, mandaron a circuncidaros y a guardar la ley y perturbaron vuestras almas. Yo quiero decirle algo, hermano. Hay muchas formas de servir, hay muchas formas de hacer las cosas, pero solo una es la correcta. Hay muchas maneras, de verdad que uno puede hacer las cosas de muchas formas y muchas maneras, pero solo una es la correcta, y es la que dicta la palabra de Dios. Estas personas, yo quiero pensar que no eran muy doctos en el Evangelio de Cristo. Simplemente eran más emocionales, simplemente aceptaron y creyeron que también ellos podían hacer esa obra de ir a evangelizar. Entonces ellos fueron, pero insisto en ello, hay que tener siempre mucho cuidado que no seamos ignorantes de toda la palabra de Dios, que no seamos ignorantes de todas las doctrinas fundamentales en donde está basado la fe cristiana. Es muy importante que nosotros sepamos discernir con claridad lo que es una doctrina fundamental y lo que no es. Así, hay cosas que no afectan, que no ofenden, que no agreden, pero hay cosas que son ¿qué? Innegociables. Pueden repetir conmigo, hay cosas que son ¿qué? Innegociables. ¿Sí? De verdad uno puede escuchar muchas cosas, pero hay unas que dicen, esto no lo puedo pasar. Pablo así lo vivió. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo era uno de los que más nos enseña acerca de una convivencia entre el judío y el gentil. Y nos dice muchas recomendaciones. Pero aquí a mí se me hace que de pronto Pablo cuando dice, ¿saben qué? Ni por un momento accedimos. Qué fuerte es eso, ¿verdad? Pablo había accedido a muchas cosas. Pablo vimos en el libro de Hechos que accedió a raparse y a hacer un voto. Accedió a comer con los gentiles, accedió a celebrar las fiestas con los judíos, accedió a decir, mira, que nadie te diga nada por el día de fiesta, por lo que comas, todo. Pablo parecía que era buena onda, ¿no? Pero llegó un momento, ni por un segundo accedía a esto. ¿Por qué? Porque es una doctrina fundamental. Yo le quiero decir algo, hay que abrazar en nuestro corazón cuando una doctrina no se debe ni de escuchar, hermanos, ni se debe tampoco permitir. Si yo escucho a alguien que está diciéndole a un hermano una doctrina incorrecta acerca de la salvación, no lo puedo pasar por alto. Pablo así fue, ni por un segundo. ¿Se imagina qué enérgico? No puede ser, dice. Fíjese que Pedro para ese momento, dice Hechos 15, 25, 26, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Pablo, Bernabé y Tito exponen sus vivencias, exponen su manera de vivir, Pedro, los apóstoles y los ancianos, ¿saben qué dice? Nos ha parecido bien. No se trata nada más de porque sí y porque no. Un argumento, y Pedro y los demás dicen, ¿saben qué? Nos ha parecido bien porque ustedes varones han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la mejor carta de recomendación que uno puede tener. Yo quiero estar bien, pero ¿qué has hecho? Pues no has hecho nada, ¿no? Pero Pablo no fue así. Entonces todos los apóstoles y nos ha parecido bien. Por eso es que Pablo dice, vamos a leerlo, ya del verso 6 adelante, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres,
lo cual procuré con diligencia hacer. Pues eso que le está describiendo a los Gálatas tiene también su fundamento en Hechos. Cuando ellos dicen, pues fíjense que fui a los que tenían ¿qué? Cierta reputación. Y eso no habla en tono de despectivo, sino ellos hablan de quiénes, de los líderes. Fui a ver a los líderes, a los que ya tenían cierta reputación. Y eso es algo que nosotros también deberíamos de tener, hermanos. Saber exactamente con quién dirigirnos, saber con quién hablar, saber cómo puedo resolver el problema. Mire, en el mundo secular para mí ha sido siempre sencillo. En un lugar donde llego es, ¿quién toma la decisión? Ah, pues que está hasta allá, pues con él tengo que hablar, o sea, ¿para qué hablo contigo? Si por más que me diga, sí tienes razón, pero yo no puedo hacer nada por ti. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pues Pablo hace eso. ¿Con quién fue? Para aquellos que tenían reputación. Es decir, y aquí lo menciona, Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quiénes, hermanos? Considerados como columnas, líderes de la iglesia primitiva. Con ellos fui, a ellos expuse mi tema y dijeron, tienes razón. Pedro le dijo a Pablo, los muchachos o los hombres que han salido de aquí la están regando. Pablo y Bernabé, ustedes tienen razón, vayan con más personas a decirles que de parte de la iglesia de Jerusalén y que Cefas y que Jacobo y Juan dicen esto. ¿Se imaginan? Bueno, es lo que de pronto Pablo está enseñando. Pero ¿por qué de pronto Pedro puede tener esta reacción? ¿Por qué de pronto Pedro puede sentir empatía por Pablo y Bernabé? Fíjese lo que dice Hechos 10:33, se lo voy solo a narrar. Es la historia de ¿qué? De Pedro y Cornelio. ¿Sí se acuerdan? Pedro era celosísimo. Pero llega un momento en donde tiene una gran revelación. Dios le revela que no hay nada inmundo delante de Dios que él no haya sido santificado ya. Y tiene un encuentro con un gentil y de pronto se da cuenta que también para los gentiles la gracia ha llegado. Cuando Pablo llega, se acuerda de eso y dice, ¿sabes qué? Tienes razón, Pablo. Tú tienes razón porque yo conocí a Cornelio. ¿Y saben qué? Cornelio no tuvo que hacer ni un rito. Cornelio no tuvo que hacer nada que la ley manda. Y eso, ¿saben dónde se encuentra, hermanos? En la Biblia. Por eso la Biblia siempre es la autoridad máxima para que nosotros podamos resolver algún tema o algún problema. Pedro dice, es cierto, Cornelio, así como Tito, son ejemplo de que no es necesario que estar bajo la ley para poder obtener la salvación. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Vamos a ver el punto número 2. El punto número 2 es, Pablo le dice a Pedro que se conduce con doble cara. Pablo le dice a Pedro, Pedro, eres un hipócrita. Ups. Vamos a leer Gálatas 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera, escuchen esto, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Interesante, ¿verdad? Pablo le dice, Pedro, eres un hipócrita. Aquí le voy a decir que judaizar, porque a veces hay palabras ahí que no entendemos muy bien. Judaizar era que un convertido al cristianismo que no fuera judío se tenía que someter a las leyes judías. Eso era judaizar. Y siendo cristianos, tú tenías que cumplir los rituales, tenías que cumplir las ceremonias. Entonces, Pablo le está reprendiendo fuertemente a Pedro. Le dice, tú siendo judío vives como gentil, es decir, tú no llevas eso. ¿Por qué obligas a los gentiles a hacerlo? Y vamos a ver también el por qué de pronto pasan estas cosas. Hay ciertas formas, hermanos, ciertas maneras
en donde nosotros nos confundimos en el tema de que queremos hacer las cosas por el bien. En Pedro tenía su descendencia, ascendencia era judía. Tenía muchos, pero muchos amigos judíos. Conocía todas las leyes judías. Había vivido por mucho tiempo bajo esas leyes judías. Y conocía bien el corazón del judío. Escuchen bien esto, conocía bien el corazón del judío. Conocía que el judío era celoso, que el judío era guardador de ciertas cosas. No importa que ya sea cristiano, pero mira, esto lo puede ofender. Entonces él le daba así como chance. Ajá. Cuando estaba con su grupo de judíos, pues se comportaba así como judío, bien. Pero cuando estaba con los gentiles, al saber que la ley ya no aplica, pues agarraba y de pronto comía cochino, por ejemplo, carne de cerdo. Y hacía cosas que los gentiles hacemos. Bueno, el problema era cuando se juntaban. El problema real era, híjole, ahora vienen mis amigos los judíos y están con los que acabo de comer ayer. ¿Y qué voy a hacer? Pues mira, al gentil yo creo que no le importa mucho, pero a este pueblo, este sí realmente. Y entonces lo que él hacía es hacerse judío, y entonces con los que acababa de estar decían, wow, pues si Pedro lo hace, es porque se debe de hacer. Por eso Pablo le dice, ¿tú por qué obligas? No se ve en la escritura que Pedro le haya dicho, hey, no, pero con el ejemplo, ¿se imaginan? Oye, es Pedro, el apóstol, y mira, está guardando tal cosa. Entonces, el que acaba de llegar, que era gentil, ¿qué creen que hacía? Pues yo pienso que así debe de ser. Pablo lo ve, y por eso lo reprende, y lo reprende delante de todos. Y dice, no, no seas así, Pedro. Eres un hipócrita, Pedro. Tienes una buena intención, pero tu corazón está desviado. Miren, muchos de nosotros, o algunos de nosotros quizá, alguna vez hemos adoptado quizá una postura así, con el fin de no hacer sentir mal a uno y no hacer sentir mal a otro. A veces en las iglesias pues vienen, y lo digo siempre con todo respeto, ¿verdad? Pueden venir de diferentes denominaciones, a lo mejor viene alguien que es pentecostal, a lo mejor vino alguien que en algún tiempo fue de otra profesión de fe, o viene pues de diferentes formas, de diferentes maneras, y traen ciertas costumbres, y para no agredirlo, pues empezamos a tener cierta comunión con ellos. Al final yo sé, o sea, el maduro sabe que eso no importa, pero descuidamos a aquel que de pronto nos está viendo. De pronto dice, entonces no se debe de orar así. Y de pronto, pues yo no te estoy enseñando, pero yo veo que tú oras así. Entonces no debemos de adorar así. Y empezamos a decir, qué conflicto me acabo de meter, ¿verdad? Yo no quería hacer, pero es que él viene de una iglesia donde así lo hace. Y porque no quedar mal con él, por no hacerlo sentir mal, pues voy a hacerlo a su manera. Cuando él no esté y esté con nosotros, que sí le gusta saltar y bailar, ¿por qué creen? Pues voy a saltar y voy a bailar. Y al momento dicen, no, lo estás haciendo todo mal. Tú debes simplemente, ¿qué dice? Conducirte como dice el Evangelio. Es lo único que tienes que hacer. Es decir, si el hermano de pronto quiere saltar, ¿qué va a hacer uno? Pues gloria a Dios, es lo que Pablo enseña. Oye, yo no quiero saltar, pues gloria a Dios. Yo no quiero comer, pues gloria a Dios. Yo sí quiero comer, pues gloria a Dios. Pero yo no me voy a ir ni a un lado con tal de que ellos no se sientan mal, ni tampoco al otro lado con tal que ellos no se sientan mal. ¿Por qué? Porque termino siendo, como Pablo le dice, eres un hipócrita. Oye, ¿por qué? Porque cuando hay un grupito te comportas de una manera y cuando está otro grupito de otra manera. Y el tema es que hasta Bernabé, a mí cuando yo leí eso me sorprendió, hasta Bernabé había sido arrastrado por la hipocresía de Pedro. Y esto no es poco, ¿eh? Estamos hablando de un líder, estamos hablando de alguien que ya había caminado con Pablo bastantes años, que ya había visto muchas cosas. Entonces, un principio que nosotros deberíamos de aprender esto es, no deberíamos o no debemos nosotros comportarnos de manera diferente, ya sea que esté fulano o que esté sutano. Debemos simplemente adoptarnos a la sana escritura, pero siempre respetando, hermanos, respetando que venimos de muchos lados, venimos de muchas culturas, a veces de otras ciudades, de otros estados, insisto, de otras congregaciones donde algunos nacimos de ahí. Pero eso no significa, hermanos, que nosotros cuando estemos con esa persona, pues vamos a brincar como él. Cuando dice, oye, tú nunca brincas. Sí, pero es que el hermano viene. Y de pronto cuando estamos aquí, ya lo dije, ¿verdad? Pero ese es el problema. El gran problema, ¿sabe cuál era? Que era Pedro. Así se lo voy a decir.
El gran problema es que era Pedro. Por eso Pablo lo tiene que regañar, en el buen sentido, lo tiene que exhortar, lo tiene que animar. Yo estoy seguro que había otros que lo hacían también, pero era Pedro. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que cuando alguien nos ve, que cuando somos líderes, cuando hemos sido puestos en algún lugar, no podemos comportarnos de igual manera? La gente, quiera o no quiera, uno nos ve. Por eso Pablo le dice, estás obligando a los gentiles. ¿Sabe qué hubiera dicho Pedro? ¿Yo cuándo les he dicho algo? Pero Pedro, eres líder, Pedro. Eres piedra, eres de allá de los principales, de la iglesia principal. O sea, no puedes comportarte así. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados en todo lado y en todo tiempo a ser líderes. ¿Cuántos sabemos eso? Hacer diferencia en el mundo, hacer aquellos que de pronto establecemos la doctrina de Cristo, aquellos que damos un buen ejemplo de un buen comportamiento. No podemos realmente, no podemos ser como Pedro un día fue. ¿Cómo fue? De doble cara. A ver, ¿cuántos quieren ser de doble cara aquí, hermanos? No, nadie quiere ser de doble cara, ¿verdad? Bueno, pues no es sencillo, pero debemos tener convicciones fuertes. Si, hermano, llegamos a una casa en donde son de tal manera, no podemos hacernos a ellos simplemente por quedar bien. O sea, no se vale, pues. Y si vamos a otras personas vienen a nosotros, tampoco podemos cambiar, porque una vez que salgan de ahí, saben cuál va a ser el pensamiento, entonces está bien. ¿Se imaginan? Ay, ven, te invito. No, es que yo no como esa carne. No te preocupes. Pues ya ellos se van con una idea, pues mira el hermano, pues es servidor allá. Yo me imagino que lo que hace es correcto, ¿no? Y entonces empezamos a decir, yo tampoco lo voy a hacer porque el hermano no lo hace. Y se empieza a hacer algo totalmente incorrecto. Punto número 3, hermanos. La justificación es por fe. Gálatas 2:15 al 21. Nosotros, hablando Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y aquí, hermanos, es el mensaje especial. De todo lo que acabamos de hablar, esta es la doctrina fundamental que no se nos debe de olvidar. Pablo es de los que empiezan a hablar de teología, de el vivir cristiano, pero siempre enseña doctrina. Y esta doctrina, le voy a decir algo, es principio, es fundamento de nuestra fe cristiana. Si alguno duda, así les voy a decir algo, si alguna duda que somos justificados solo por la fe, es que tenemos un problema. Y créalo, hay muchas personas que no consideran suficiente tener fe en Jesucristo. Pero Pablo justamente nos enseña, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y termina diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y sí, hermano, es peligroso y atenta contra nuestra salvación el que uno no crea firmemente, con convicción, que la fe en Jesucristo es suficiente. Pues esos fariseos convertidos al cristianismo y que estaban judaizando, no creían en eso. Y es un problema porque entonces tu fe no es una fe genuina, no es una fe verdadera, es una media fe y sabemos que eso no existe. Pablo está enseñando algo a los Gálatas. Dice, nadie que venga aquí a decirte que tienes que hacer algo para ser salvo, lo creas. ¿Se imaginan?
Y allá en el otro lado del mundo hay millones de judíos diciendo, es que no puede ser que sea tan fácil. No puede ser que sea tan sencillo ser salvos. Si llevamos cientos de años haciendo todas esas tradiciones, llevamos cientos de años llevando todas esas costumbres y todas esas cosas, y tú me vienes a decir que solo es por la fe. ¿Y qué cree que dice Pablo? Solo es por la fe. Ya que en la ley jamás nadie iba a poder ser salvo. Por eso Pablo ocupa una palabra, un lenguaje literario que es la ironía. Cuando dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles, como ustedes dicen que son los gentiles. ¿Pero qué les hizo la ley? ¿No los hizo también pecadores, le está diciendo Pablo? ¿No tanto el judío como no el judío fueron encontrados pecadores y la ley los pudo salvar? Porque no creo que Cristo haya venido a ser ministro de pecado, ¿o sí? Así le estaba diciendo Pablo. Pues no, es ministro de un nuevo pacto. ¿Es ministro de qué? De la justificación por la gracia. Y eso es un tema de verdad muy, muy difícil, muy serio de verdad. Yo se lo digo así, debemos de tener una convicción muy fuerte, hermanos, de que es solo por fe. Aun cuando nosotros digamos, y se lo voy a decir con estas palabras, miren, un ministerio no salva. O levante la mano aquel que haya leído que un ministerio salva. 1.500 millones de oraciones tampoco salvan. O en donde hemos leído que después de 10.500 oraciones hemos encontrado justificados. Horas de servicio salvan. Algún sacrificio animalito. Si yo mismo doy mi vida, ¿cuántas de esas cosas salvan? Alguna idea de que diga, pero esto tal vez sí me pueda salvar. Pues mira, las horas de predicación, ¿será? ¿Será que por mucho predicar pueda yo ser más salvo? No hay nada, y ese es el tema. No hay nada que nos pueda salvar. Y es lo que Pablo enseña. Nada en este mundo nos puede justificar delante de Dios, sino solo la fe en Jesucristo. Aún cuando pareciera poca cosa, y lo digo así entre comillas, aún cuando pareciera poca cosa, solo creer, Pablo lo dice, por demás murió Cristo si yo no creyera que he sido justificado por la fe en Él. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Porque el que murió no es cualquier persona. El acto que hizo no fue cualquier acto. Lo hemos leído muchas veces. Y yo quiero decirle algo, hermano. Se lo quiero decir así. No hay forma en que nosotros podamos agradar a Dios si no es por medio de Jesucristo. No lo hay, ¿eh? Y que nadie le engañe. Después dijeron, ay, hermano, es que tú eres más agradable. No es cierto. Si yo no estoy en Jesucristo, no soy nada. Aún con lo que vean. Y lo puede ser de allá, de allá y de allá. Por eso Pablo enseña, mira, no importa si eres griego, si eres judío, si eres hombre o mujer, esclavo o libre. En Jesucristo todos podemos ser justificados en la fe en Él. Eso debería ser una buena palabra, ¿verdad? Eso debería ser algo en nuestra vida de decir, oye, qué peso tan grande me quita de encima. Entonces, hermano, no debo de hacer algo, jamás podrías. Hazlo, inténtalo si quieres. Así como los judíos lo intentaban. Me voy a circuncidar, voy a guardar las fiestas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y Pablo dice, ¿y cómo te has encontrado? Pecador todo el tiempo. ¿Te ha servido de algo? Nada. Cree en el Señor Jesucristo, le dice. ¿Y qué más? Suficiente. Por eso Pablo habla de una gracia. Y esa es la doctrina fundamental en nuestra vida, hermanos. ¿Somos salvos por qué, hermanos? Híjoles, qué felices se escucharon. A ver, ¿somos salvos por qué? ¿Y qué tuvimos que hacer? ¿Solo? Qué simple, ¿verdad? Pues es así de simple, de verdad. La justificación es por medio de la fe en Jesucristo. Pablo dice, ni por un minuto accedí, ni por un minuto a que yo volviera a estar esclavo de la ley. Porque aquello con el que yo he predicado para derribarla, no voy a venir yo a edificarla de nuevo. Y es lo que debería haber en nuestra vida. Se lo quiero decir de esta manera, hermano. La vestimenta no salva, ¿eh? O sea, sí se lo tengo que decir. Oye, no, tú te viste de tal manera, entonces te vas a ir al infierno.
Es que hermano, es que tú no cantas, es que tú brincas, es que tú no brincas, es que tú te arrodillas, es que tú no te arrodillas. Y hay 1550 cosas. Cuando de pronto dice, oye, pero es por gracia, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que podamos una vestimenta ser tan impactante delante de Dios para decir, wow, por tu buen porte te voy a perdonar? Díganme si sí o si no. No, mira qué bien te comportas, Eduardo. No, hombre, tú no necesitas, a ti no necesitaba que mi hijo muriera por ti, fíjate. Fue de en vano. No se puede, y le digo algo, no se puede. Lo demás es una vida de consagración, una vida de santidad, una vida de madurez, una vida diferente. Pero yo le voy a decir algo, hay en muchas iglesias que no son como esta, donde hay muchos salvos. Quizás no son maduros, quizás no se visten como nosotros, quizás no adoran y alaban como nosotros, pero yo he leído lo suficiente para decirle que si ellos tienen una fe genuina y verdadera en Jesucristo es suficiente. ¿A usted no lo cree? Digo, su vida quizás viva en una vida de desorden, ¿verdad? Y siga pagando consecuencias que Dios no quiere. Pero la doctrina de la salvación solo tiene una condición, y es la fe en Jesucristo, hermanos. Y nunca nadie acepte que alguien le venga a decir lo contrario, que alguien le tenga que decir, es que tienes que venir a la congregación. Y si no, ¿qué? ¿Me voy a ir al infierno? Pues no, pero pues siempre vas a ser un hombre que no eres el hombre que Dios quiere. Ah, pues sí te creo. Tu matrimonio nunca va a ser el matrimonio que Dios espera. Pues sí, eso sí también lo creo. Tú nunca. Y entonces hay otras cosas. Yo escuché, leía por ahí un mensaje que mandó por ahí un pastor, no voy a decir nombres, ¿no? Pero decía que hay tantos filosofías doctrinales, filosofías cristianas, que separan en vez de unir. ¿Sí? Hay el calvinismo, hay el hipercalvinismo, hay el cristianismo ortodoxo, hay tantas cosas, y decía este pastor, pero todos se centran en lo exterior. Todo el tema es en el exterior. Las doctrinas que hay o las diferentes denominaciones, ¿saben por qué es? Porque no somos iguales, porque no pensamos iguales, porque no nos ordenamos de una misma manera y no nos vestimos de una misma manera. ¿Y eso qué creen? Es suficiente para desunirnos. ¿Y hacemos nuestra qué? Ah, pues esta es nuestra denominación. Pues yo agarro la mía, porque a mí me gusta el rosa y me visto de rosa. Pues yo me visto de azul, pues yo me visto de largo, pues yo me visto con un pañuelo aquí y pues yo me lo quito y empecé a hacer la iglesia cristiana. Y le digo, mientras no atente contra la doctrina fundamental, que es la justificación por medio de la fe en Jesucristo, hermanos, no deberíamos tener ningún problema, de verdad. No deberíamos de tener ningún problema. Pablo llega y de pronto lo dice, oye, yo convivo con judíos y no judíos y yo no tengo problema. Si ellos quieren comer, ¿qué dice? Coman. Ah, yo no quiero comer, pues no come. ¿Y qué dice? Lo dice claramente, pues el que come, ¿come qué? Para Dios. Y el que no come, pues no come para Dios. Y el que guarda las fiestas, pues para Dios las guarda. Eso es tener una madurez. Y es lo que de pronto Pablo sí aceptaba, pero lo que nunca aceptó es que dijeran que por obras de la ley uno podría llegar a ser salvos. En conclusión, hermano, no importa ni genealogía, no importa ni denominación, no importa si somos griegos y tenemos costumbres griegas, no importa si somos judíos y tenemos costumbres judías, no importa si somos libres o esclavos, hombre o mujer, para Dios somos justificados solo por medio de la fe en Jesucristo. Lo demás, hermanos, yo le puedo decir esto, es lo de menos. Vivamos siempre con una fe genuina y verdadera en Cristo, y Él va a ir moldeando nuestra vida, moldeando nuestro corazón, moldeando nuestro carácter, pero no pensemos que porque no tenemos todavía el carácter de Cristo, es que no hemos sido salvos. Porque empezamos a pensar que entonces es por obras y ya no por fe. Acompáñame a orar. Bendito Dios, yo te doy muchas gracias, Señor amado, porque si fuera por la ley, mi Dios, nadie podía nunca, Señor, ser salvos. Nunca hubiéramos podido ser justificados delante de ti, nunca nos hubiéramos encontrado inocentes delante de ti, Señor amado. Gracias te damos por tu palabra que nos enseña una vez más que
porque tu gracia, mi Dios, es un regalo inmerecido, mi Dios. No podemos hacer nada por obtenerla, Señor. No podemos, nuestras mejores obras delante de ti, Señor, siempre serían como trapos de inmundicia, aún las mejores que nosotros pudiéramos entregarte, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, en el cual nosotros creemos, mi Dios, y vivimos en Él, vivimos para Él, mi Dios, y seguimos creciendo en Él, mi Dios, y confiamos que su obra redentora es suficiente para que un día que estemos delante de ti, Señor, seamos encontrados justificados de todos nuestros pecados, Padre. Te doy muchas gracias por ese amor inmerecido que tenemos. Te pido que nos ayudes a vivir de una manera correcta, de una manera que te agrade, mi Dios, no teniendo cargas innecesarias, sino viviendo en esa libertad, mi Dios, a donde tú nos has llamado, mi Dios, libre de todo aquella cosa externa que nos pudiera alejar de ti, amado Dios. Te lo pido y te doy muchas gracias, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos los que están en la transmisión por acompañarnos. Dios les bendiga, nos vemos la próxima.